Mecanismo de regulación enzimática. Ya hemos comentado a lo largo de la explicación del tema que las enzimas no pueden estar siempre actuando, sino tendríamos siempre las reacciones inclinadas hacia la formación de productos y con déficit de sustrato. Por lo tanto, las enzimas no pueden actuar siempre con el mismo grado de actividad y están todas regidas por una cosa que se llama el principio de economía celular. El principio de economía celular lo que dice es que solamente se gastan o solamente se sintetizan las moléculas necesarias para conseguir los productos que la célula necesita en ese momento. Es decir, no va a acumular resto de productos si no les hace falta. Entonces tiene que haber algún mecanismo, debe de existir algún mecanismo para que momentáneamente pare la actividad enzimática para no tener acúmulos de productos y déficit de sustrato. ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Cuáles son los factores que afectan a la actividad enzimática? Pues tenéis ahí los 4 que vamos a estudiar. El pH, la temperatura, los inhibidores. Bueno, pues los inhibidores será a los que le dediquemos más tiempo. Aquí tenéis una imagen donde tenéis la regulación de la actividad enzimática sin inhibidor, con un tipo de inhibición que se llama competitiva y con un tipo de inhibición que se llama no competitiva. Bueno, pues eso es lo que le dedicaremos un poquito de más tiempo y hablaremos algo del alosterismo, que también es un mecanismo de regulación de la actividad enzimática muy interesante. pH y temperatura. Vamos a ver, ¿qué es el pH? Bueno, pues cada enzima tiene un pH óptimo de actuación, que es aquel en el cual la reacción enzimática alcanza su máxima actividad, alcanza su velocidad máxima. Luego, cada enzima tiene un pH óptimo de actuación. Si me voy aquí al ejemplo que os tengo puesto, pues hay una enzima, que es esta, que es la pepsina, que veis que el pH al que actúa es pH 1,5, que es un pH muy ácido, ¿vale? Es una enzima que actúa fundamentalmente en el estómago, por eso ese pH. Después tenemos aquí una enzima que es la tripsina, que es la que está en verde, que tiene un pH en torno a 7, 6,5, 7, que es una enzima neutra. Y aquí tenemos en color en violeta, pues otra enzima que tiene un pH óptimo de actuación entre 8,5 y 9, que es la fosfatasa alcalina, que es una enzima pancreática y que es muy básica. Por lo tanto, cada enzima tiene un pH óptimo de actuación y dos valores extremos, un pH máximo y un pH mínimo. Fuera de esos valores extremos, del pH máximo y del pH mínimo, la enzima, como es una proteína, se va a desnaturalizar y va a dejar de cumplir su función, no va a tener actividad ninguna. Si os dais cuenta, en cada una de las enzimas, cambiando un determinado pH, pues llegamos a una reducción por debajo del 50, del 60, del 70%, que la hace prácticamente nula. Los cambios de pH alteran esa estructura terciaria o cuaternaria y, por tanto, cesan la actividad enzimática y desnaturalizan la misma. Bueno, pues sin llegar a los extremos de la desnaturalización, sí podemos movernos entre un pH máximo y un pH mínimo y regular la actividad enzimática. Podemos definir pH óptimo como la concentración idónea adecuada de hidrogeniones para que se produzca la máxima actividad enzimática. Y existe una banda entre un pH máximo y un pH mínimo donde la enzima actúa, pero en menor grado. Hay un rango de pH para los cuales la enzima puede actuar. Tiene una distribución que se llama en curva gaussiana, en curva de Gauss, que es característica del pH. Y aquí tenéis un ejemplo del pH óptimo de 4 enzimas diferentes. Bueno, pues tenemos la pepsina, que hemos dicho que es una enzima ácida, la ureasa, que es una enzima neutra, la tripsina, que es una enzima básica, y tenemos la papaína, que veis que tiene una línea recta porque no le influye para nada el pH tal cual. La temperatura es el segundo factor físico que también va a influir sobre la actividad enzimática. Si vosotros observáis esta gráfica, no es una gráfica típicamente gaussiana, exactamente igual que la que hemos visto para el pH, sino que tiene
una curva de ascenso más lenta y una curva de descenso mucho más brusca. ¿Por qué? Porque exactamente igual que ocurría con el pH, cada enzima también posee una temperatura óptima de actuación. Su aumento de temperatura o la disminución de temperatura producen un ascenso o un descenso de la actividad enzimática. Pero es distinto si vamos ascendiendo con la temperatura o si vamos descendiendo. ¿Por qué? Porque recordad que os dije que una de las maneras que teníamos para activar una reacción era suministrar a nosotros la energía de activación. Por lo tanto, si nosotros vamos cogiendo y vamos suministrando temperatura, vamos a ir aumentando la velocidad de la reacción y se hace casi de una manera con una progresión geométrica. ¿Por qué? Porque por cada 10 grados centígrados que aumentemos la temperatura, la velocidad va a duplicar, triplicar o cuadruplicar su velocidad por aumento de la energía de sus moléculas, hasta que llegamos a la temperatura óptima. ¿Qué sería la temperatura óptima? Pues la temperatura óptima es la temperatura adecuada para que la velocidad de la reacción se dé al 100%. ¿Qué ocurre cuando superamos la temperatura óptima? Pues que al superar la temperatura óptima empieza a descender, pero empieza a descender a mucha más velocidad, porque ¿qué ocurría con la estructura de la proteína cuando pasábamos una determinada temperatura? Que se desnaturalizaba y se desnaturaliza bruscamente y entonces cesa totalmente su función. Si veis en esta gráfica hemos tenido un rango de temperatura pues entre los 15 y los 20 grados hasta los 40, pero de los 40 a los 50 se para obligatoriamente porque se ha desnaturalizado la enzima. Todas las reacciones químicas aumentan su velocidad con la temperatura. La temperatura óptima, como ya he dicho, es aquella en la que la velocidad de la reacción es máxima. Veis, esta curva es totalmente distinta a la del pH. Vemos cómo va aumentando progresivamente hasta que llega a la temperatura óptima, que es la que la velocidad será máxima. Y ahora, a partir de aquí, de esta temperatura, pues va a disminuir bruscamente entre los 37, 38 grados a los 39,5, 40, 41, se desnaturaliza y deja de cumplir su función. Lo mismo que ocurría con el pH, ocurre con la temperatura. Cada enzima tiene una temperatura óptima de actuación. Hago un pequeño receso y, por ejemplo, explicamos el síntoma fiebre. Cuando una persona tiene una infección por una bacteria, uno de los mecanismos de defensa que utiliza el organismo es la fiebre, el aumento de la temperatura. Si subimos la temperatura óptima de todo el organismo, incluidos de las bacterias van a disminuir el crecimiento y, por lo tanto, la invasión de ese organismo. Muchos autores están ahora afirmando que no es bueno bajar la fiebre muy bruscamente ni muy rápidamente, porque la fiebre es un factor de defensa porque altera esa temperatura óptima. A temperaturas superiores a la óptima, la velocidad de la reacción disminuye rápidamente hasta detenerse por completo debido a la desnaturalización y la pérdida de la estructura terciaria o cuaternaria de esa proteína enzimática. Activadores e inhibidores. De los activadores prácticamente no vamos a hablar. De los inhibidores es la parte que le dedicaremos más tiempo, y de los activadores simplemente con esta diapositiva lo que quiero mostrar sería una reacción enzimática donde relacionamos la velocidad y la concentración de sustrato cuando hay sustrato solo. Cuando hay un activador, lo que vamos a conseguir es que la pendiente de la curva sea mayor y por lo tanto vaya más rápido y alcancemos más rápidamente la cantidad de producto que nos haga falta, y lo que hacen los inhibidores, como veis, es todo lo contrario. Van a aumentar la Km, vamos a hacer una curva menos pendiente y va a hacer que la reacción vaya más lentamente. Por lo tanto, la inhibición es la disminución o paralización de la actividad enzimática producida por un inhibidor, y entendemos por inhibidor una serie de moléculas orgánicas o de iones metálicos que son capaces de disminuir o anular la actividad enzimática. Luego la inhibición es la disminución, el inhibidor es la molécula orgánica que lo consigue. ¿Cuántos tipos de inhibidores existen? Pues existen dos grandes grupos de inhibiciones: la inhibición irreversible y la inhibición reversible. Como podéis imaginar, la irreversible es que una vez que actúa el inhibidor detiene la reacción y la detiene para siempre. No podemos dar marcha atrás.
Desde el punto de vista biológico, poco interés. La reversible, muy interesante desde el punto de vista biológico porque es la que va a regular, junto con el pH y la temperatura, la velocidad de dicha reacción. Dos tipos diferentes que vamos a estudiar, la inhibición reversible competitiva y la inhibición reversible no competitiva. Ahí tenéis un esquema de cómo actuaría un inhibidor. Aquí tenemos la enzima activa. Este sería el inhibidor que se une o bien al mismo centro del activo de la enzima o a otra parte diferente de la estructura tridimensional de la enzima, cambia la configuración tridimensional del centro activo y el sustrato ya no puede entrar y la reacción de una manera reversible o de una manera irreversible se coge y se detiene. Empecemos hablando de la inhibición irreversible. El inhibidor se va a unir al centro activo de la enzima mediante unos enlaces covalentes muy estables, lo bloquea totalmente, destruyendo e inutilizándolo permanentemente. Luego, este tipo de inhibición tiene poco interés biológico y solamente pues en la actuación de algunos venenos de serpiente o algunos gases tóxicos o algunas setas tóxicas son los que utilizan este mecanismo, que muchas veces es mortal porque es irreversible, ya que el inhibidor se va a unir mediante enlaces covalentes muy estables al centro activo de la enzima y lo va a bloquear totalmente. Va a formar un complejo, como tenéis puesto ahí, enzima inhibidor, que lo va a coger y lo va a bloquear para siempre. Algunos ejemplos, pongo ahí el de la penicilina, que inactiva una enzima de las bacterias que son fundamentales para la síntesis de la pared bacteriana. Así es como actúa la penicilina, la bacteria se queda sin pared y es rápidamente destruida, o como la aspirina inactiva a la coxa, a otra sustancia que es necesaria para la síntesis de prostaglandina y de esa manera pues es responsable de los mecanismos antiinflamatorios y analgésicos que posee la aspirina. Poco más importante de este tipo de inhibición. Las que más nos interesan son la inhibición reversible, que es la que hace que el enzima se una a un inhibidor por enlaces pero no covalentes, por enlaces débiles, por enlaces no permanentes. Y es la forma de inhibir más usual y la que más interés biológico tiene. Y como hemos dicho, esta inhibición de disociación rápida hay dos tipos, la competitiva y la no competitiva. La inhibición competitiva es aquella en la cual el inhibidor se une al centro activo de la enzima, pero no reacciona con él. ¿Y por qué se une al centro activo de la enzima? Porque lo engaña, porque tiene una estructura espacial muy semejante al sustrato. En este GIF que os tengo aquí animado, veis, y si esperamos que coja el ciclo inicial, vemos cómo se produce la formación complejo enzima-sustrato, el inhibidor no puede entrar. Aquí tenemos una reacción normal, se producen productos, pero ese centro activo es ocupado por el inhibidor que tiene una forma muy similar y bloquea la actuación del sustrato. El inhibidor se une al centro activo de la enzima, no reacciona por tener una estructura espacial muy semejante al sustrato. ¿Qué es lo que está haciendo ese inhibidor cuando está bloqueando el centro activo de la enzima? Pues está reduciendo la afinidad de la enzima por el sustrato y por lo tanto la Km, la constante de Michaelis-Menten, va a aumentar sin afectar a la velocidad máxima. Es decir, que vamos a llegar a la misma velocidad máxima, pero mucho más lentamente. ¿Por qué? Porque tenemos menos enzimas disponibles. Es más, si nosotros aumentamos la concentración del sustrato, el sustrato va a competir con el inhibidor por el centro activo de la enzima, lo va a desplazar y la velocidad de la reacción aumentará. Por eso este tipo de inhibición se llama inhibición competitiva. ¿Por qué? Porque el sustrato y el inhibidor compiten por el centro activo de la enzima. De lo que haya más concentración será lo que domine. Mire usted que hay más inhibidor que sustrato, pues entonces va a coger y la reacción va a ir más lenta. Que tenemos mucho sustrato y poco inhibidor, pues vamos a obtener mayor cantidad de producto, porque acordaros que la cantidad de enzima era constante. Aquí tenéis un esquema en el cual tenemos como el enzima más el sustrato nos va a dar el complejo enzima-sustrato o el complejo enzima-inhibidor. El complejo enzima-inhibidor, como hemos dicho, se une a él y ya no reacciona,
pero cuando se une directamente al sustrato, pues nos va a dar el producto y cómo tienen una configuración similar el sustrato y el inhibidor. Un ejemplo más de lo que es la inhibición competitiva. Inhibidor compite con el sustrato, aquí tengo mi enzima, aquí tengo el inhibidor y aquí tengo el sustrato. Y veis que tiene una configuración tridimensional parecida. ¿Cómo se revierte este parón con la unión del inhibidor y los sustratos no pueden unirse? Pues su efecto se revierte aumentando la concentración de sustrato. Y aquí esta gráfica, que es muy interesante, vemos cómo sería la gráfica con el inhibidor y sin el inhibidor. Veis que con el inhibidor no se altera la velocidad máxima, vamos a llegar en los dos casos a la misma velocidad máxima y lo que hace el inhibidor es aumentar la Km. Hay una Km aparente, ¿por qué? Porque es con el inhibidor y al hacerla más grande. Si aumentamos la Km, acordaos lo que os dije, que disminuíamos la afinidad del enzima por ese sustrato. Inhibición no competitiva, pues esta es un pelín más complicada, porque aquí el inhibidor no se une al centro activo de la enzima, sino que se va a unir a un lugar diferente del centro activo. Y lo que va a producir es una disminución de la velocidad de la reacción por modificación del enzima. Quiere decir que yo tengo mi configuración tridimensional, mi apoenzima de ese enzima, que cuando se le une en un lugar distinto un inhibidor va a cambiar la configuración. Aquí en el esquema lo vemos muy claro. Tengo el sitio para unir el sustrato y el sitio para unir el inhibidor. Cuando se da la unión del inhibidor, se forma un complejo enzima, sustrato, inhibidor que modifica la estructura tridimensional de la enzima y entonces hace que no funcione ese centro activo. ¿Qué quiere decir? Pues que ese centro se convierte en inactivo y lo que hace es disminuir o no alterar la Km, la constante de Michaelis-Menten, pero sí disminuye la velocidad máxima porque estamos alterando el centro activo del enzima. Y así, aunque se aumente la concentración del sustrato, no se produce un aumento de la velocidad porque el sustrato no compite con el inhibidor por el centro activo, sino que está unido a un lugar diferente. No compite por el mismo centro de actuación. Aquí tenemos una representación de cómo está actuando el inhibidor y alterando el centro activo del enzima. Aquí tenemos una reacción, aquí es la actuación del enzima. Empezamos la reacción aquí, tenemos complejo enzima-sustrato, perfectamente, el inhibidor no actúa. Cuando el inhibidor actúa en otra parte distinta, altera el centro activo y el sustrato no se puede alterar. Por tanto, aunque aumentemos la concentración de sustrato, no se produce aumento de velocidad, ya que el inhibidor y el sustrato no compiten por el mismo centro de actuación. Repetimos, inhibición no competitiva es aquella en la cual el inhibidor se une a la enzima por un lugar distinto al centro activo y su efecto no se revierte aumentando la concentración de sustrato. Y leemos el esquema, aquí tengo el enzima, aquí tengo el sustrato, aquí tengo el otro sustrato y aquí tengo el inhibidor. Mirad, mientras que el inhibidor no se une a su centro de inhibición, se está produciendo el complejo enzima-sustrato y se está dando la reacción con normalidad. Cuando se une el centro activo, veis que cambia su configuración tridimensional, no se pueden unir a los sustratos y por lo tanto no nos va a poder dar el respectivo producto. En este caso, en esta gráfica, que es la de la inhibición no competitiva, vemos que sin inhibidor pues tiene la curva normal que teníamos con una constante de Michaelis-Menten adecuada, y en el segundo caso con el inhibidor competitivo vamos a ver que sí disminuye la velocidad máxima. Mirad que con inhibidor esa velocidad máxima es mucho más lenta y por tanto se va a dar más lentamente el desarrollo, y la constante de Michaelis-Menten o no se altera o disminuye, y de esa manera disminuye también la afinidad.
Si lo pongo con las gráficas, la diferencia fundamental entre el competitivo y no competitivo, pues se ve claramente cuáles son esas diferencias. En el caso de la inhibición competitiva, no se altera la velocidad máxima y llegamos a la misma velocidad máxima. En cambio, el no competitivo, la velocidad máxima sí disminuye. En el caso de la inhibición competitiva, aumenta la Km, en el caso de la no competitiva, disminuye o no altera la Km, la constante de Michaelis-Menten. Nos queda, en último lugar, hablar del alosterismo, que es un mecanismo de regulación más complejo, más fino, más delicado, más preciso que la inhibición competitiva o no competitiva, que sería el blanco o el negro y no el pH y la temperatura. El alosterismo es el mecanismo básico de regulación de la actividad enzimática mediante la modificación de la actividad de las enzimas clave que se llaman enzimas alostéricas, que suelen estar al comienzo de las rutas metabólicas. Una ruta metabólica es esto, donde una sustancia A se transforma en B, B en C, C en D, respectivamente, hasta que me da el producto final. Bueno, pues la enzima que suele regular el primer paso desde la sustancia A la sustancia B suelen ser una enzima alostérica que va a estar regulada por generalmente productos finales o productos intermediarios para que se regule toda la ruta y ni sobre ni falte producto. La estructura tridimensional de las enzimas alostéricas van a experimentar una serie de modificaciones que están inducidas por unas sustancias que se llaman efectores. Y esos efectores pueden ser efectores positivos o efectores negativos, efectores que estimulan la ruta metabólica o efectores que inhiben esa ruta metabólica, inhibiendo la actividad enzimática según interese a la economía celular. ¿Esto qué permite? Pues permite una regulación más fina, una regulación enzimática más precisa para reacciones muchísimo más complejas. Evidentemente, al tener estos centros alostéricos y tener estos efectores, este tipo de enzimas no hacen la curva hiperbólica característica que vimos en cuando hablamos de la cinética de Michaelis-Menten. Luego, todo lo que hablamos de cinética enzimática aquí no nos vale porque van a haber unos efectores que van a regular. Las enzimas alostéricas, como ya os he comentado, tienen, además de su centro activo, uno o varios centros que se llaman centros alostéricos, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el sustrato, que sería este, aquí tengo la enzima y aquí tenemos la otra parte de la enzima donde se encuentra el centro alostérico. Dentro de los centros alostéricos pueden haber uno o varios centros que sean capaces de modificar la actividad enzimática mediante unos efectores, aquí le tenemos puesto M, que son moduladores positivos o moduladores negativos. ¿Por qué? Porque los efectores pueden actuar como activadores del propio sustrato o pueden actuar como inhibidores del producto final de la ruta metabólica. Luego, los moduladores positivos o negativos son los que van a actuar sobre los efectores que están en los centros alostéricos de estas enzimas alostéricas. Ahí tenéis un esquema donde os pongo un ejemplo de inhibición alostérica con modulador negativo. En este caso el modulador es esta figura geométrica roja, o con estimulador con modulador positivo, que es esta figura geométrica verde. Bueno, pues con estimulación con el inhibidor lo que va a hacer es que no se produce la reacción con el modulador negativo, con el positivo sí se va a coger y se va a producir. La importancia biológica del alosterismo es importante, va a ser destacada, porque las enzimas alostéricas, como ya he dicho, suelen actuar en las rutas metabólicas con sistemas multienzimáticos, regulando la actividad mediante un mecanismo que ya vimos el año pasado cuando hablamos de las hormonas, que se llamaba mecanismos de retroalimentación negativa, mecanismos de retroinhibición o mecanismos de feedback negativo. Y eso se ve mejor con este ejemplo que tengo puesto aquí. Esta sustancia, que es la treonina, es capaz de convertirse en isoleucina. Si la reacción se desplaza a convertirse gran cantidad de isoleucina, la misma isoleucina
hace como modulador negativo de la treonina deshidratasa, veis que hace un feedback negativo para esta reacción y disminuimos la cantidad de isoleucina. Cuando haya poca isoleucina, el feedback negativo va a desaparecer y la L-treonina se va a convertir en alfa-cetobutirato, que es el primer metabolito de esa reacción. He cogido del libro de texto este ejemplo muy característico y muy claro de lo que sería la inhibición de una ruta metabólica mediante sus productos finales que actúan como moduladores negativos de las enzimas alostéricas e impidiendo así su acumulación excesiva y yendo en contra del principio de economía celular. El primer esquema lo que muestra es la ruta normal, es decir, cómo una determinada sustancia, sustrato A, se va a convertir en un producto B, después en C, y este C tiene dos rutas, la ruta de C a J o la ruta de C a F, ¿vale? Las enzimas E3, que es esta que convierte C en D, o la enzima E6 que convierte C en G, son las que van a regular que lleguen y que se produzcan los productos finales F y J. Pero, ¿qué ocurriría si F y J se producen en mucha cantidad? ¿O hay mayor cantidad de F y menor de J? ¿O mayor de J y menor de F? Bueno, pues entonces tendremos el mecanismo de feedback negativo que ¿quién lo realiza? Pues lo va a realizar directamente F sobre la enzima 3 y J sobre la enzima 6. Las enzimas E3 y E6 se unen a los productos finales que hacen de inhibidores alostéricos, de tal manera que esto hace que cambie la conformación del centro activo de dichas enzimas y que no puedan coger y no puedan seguir esa ruta metabólica. Imaginaros que existe solamente mucho producto J, poco producto F, pues el A se convierte en B, el B se convierte en C. Hemos dicho que hay mucho J, está haciendo el feedback negativo, la enzima 6 no funcionaría, funcionaría solamente la ruta C, D, E hasta F. Y cuando haya mucha F, pues todo lo contrario, lo inhibo y la J se activaría. Esas son las enzimas alostéricas y ese es el mecanismo del alosterismo. Mecanismo mucho más preciso, mecanismo mucho más complicado y que es el mecanismo normal que nos encontramos en los seres vivos. Para finalizar el tema de las enzimas, vamos a hablar un poquitín de su clasificación, que hasta el momento no habíamos dicho nada. Existe un comité internacional de enzimas que se reúne anualmente y que es el que establece esa clasificación de enzimas, porque las enzimas siguen describiéndose año por año nuevas enzimas. Bueno, pues este comité ha establecido 6 clases diferentes de enzimas y lo que hacen es, según el tipo de reacción que catalice, según su funcionamiento, coger esas nuevas enzimas y catalogarlas en alguna de estas clases. Veis que existen 6 clases distintas, están enumeradas por orden y es el orden que existe. Cuando hablemos de la clase 4 siempre son liasas y cuando hablemos de la clase 1 pues son oxidorreductasas. Para el Comité Internacional de Enzimas, el nivel 1, el tipo 1 de enzimas son enzimas que catalizan reacciones de transferencia electrónica, es decir, reacciones de oxidorreducción. Y ese tipo, esa clase se llama enzimas de oxidorreductasas. Segundo tipo de enzimas son enzimas que catalizan reacciones de transferencia de otros grupos distintos que no sean electrones, que no sean hidrógenos, como es la clase 1 en las reacciones de oxidorreducción, sino que transfieren otros grupos y a ese grupo de enzimas se le llama transferasas. La clase número 3 son enzimas que catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, de ruptura de determinados enlaces gracias a los grupos funcionales del agua y ese grupo de enzimas se llaman hidrolasas. El grupo cuarto es el grupo de las liasas que lo que catalizan son reacciones de adición de grupos a dobles enlaces, formación de dobles enlaces por eliminación de esos grupos. La formación de esos dobles enlaces va a estar
catalizados por enzimas de tipo liasa. La clase quinta son las isomerasas, que son enzimas que catalizan reacciones de transferencia de grupo dentro de la molécula, dando diferentes tipos de isómeros. Y el último grupo, que son las ligasas, que es el grupo 6, que son las encargadas de catalizar reacciones de formación de enlace entre el carbono y el azufre, entre el carbono y el oxígeno, o entre el carbono y el nitrógeno. Si os dais cuenta, los bioelementos esenciales mayoritarios, mediante reacciones de condensación, sacando la energía de la ruptura del ATP, que nos da ADP, más el fósforo inorgánico, más cierta cantidad de energía. Bueno, pues las enzimas que catalizan ese tipo de reacciones se llaman ligasas. Lo tenéis aquí puesto con una formulita que nos indica su función. La clase 1, óxido reductasa, que son aquellas que transfieren electrones, hidrógenos. La clase 2, que son las de las transferasas, que transfieren grupos distintos. Pues en este caso hemos roto el enlace con el A y lo hemos establecido con el compuesto B. Las hidrolasas, que hemos dicho que las que se encargan de hidrolizar enlaces mediante el agua. Las liasas, que son las que se encargan de romper o de sintetizar dobles enlaces entre determinadas moléculas. Las isomerasas, que son las que se encargan de catalizar reacciones de isomería. Y por último teníamos las sintetasas o ligasas, que son las que componen, forman enlaces entre determinados compuestos de carbono con oxígeno, nitrógeno o azufre, con el concurso del ATP como fuente energética fundamental. También este Comité Internacional de Enzimas pues hace la nomenclatura específica de cada una de ellas, le pone nombre. Hay algunas que tienen nombres tradicionales, por ejemplo la tripsina. Hay otras que la mayoría lo único que hacemos es añadirle asa al nombre del sustrato, por ejemplo la hexoquinasa. Hay otras que lo que se le hace es añadir asa al nombre de la reacción, hexosa fosfotransferasa. Bueno, pues a esa reacción es la que se le pone, y a otras simplemente pues se le da un número que es el que ocupan dentro de ese subgrupo del Comité Internacional de Enzimas.